Muy bien. Estudiando la lección en el día miércoles, usted puede darse cuenta qué significa lo que es el decreto de muerte. El decreto de muerte en el cual estamos en este día de la lección se refiere al decreto de muerte, el cual se dio en tiempo de la reina Esther. Para nosotros hoy es difícil comprender lo que era la cultura de aquel entonces. No podemos comprender claramente cuáles eran las costumbres del antiguo imperio persa, pero podemos darnos cuenta que el desarrollo de la historia fue en ese tiempo cuando la reina Esther fue usada por Dios para, de alguna manera, por así decirlo, liberar al pueblo de Dios de este decreto de muerte. Aquí podemos ver, dice que se desarrolla la historia de Esther. No obstante, una cosa es segura: Dios usó ese imperio, hablando del imperio persa, en el proceso de cumplir las promesas del pacto a la nación de Israel. Promesas que venían desde los tiempos de Abraham. De tal manera que ustedes recordarán qué fue lo que pasó. El rey se embriagó con todos sus, podemos decir, sus gobernantes. Mandó a llamar a la reina Vasti. La reina Vasti rechazó presentarse ante el rey. Y así fue como sucedió que la reina Vasti fue desechada y se hizo un certamen para escoger una nueva reina para el rey que estaba ahora prácticamente sin reina. Ahora, en este panorama, en este escenario es que aparece la reina Esther, una muchacha que era sobrina de Mardoqueo, el cual la había criado como que fuera su hija. Y esta muchacha llega al reino porque Dios así lo quería. Dios tenía un plan. Esther estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto y de acuerdo al conflicto que se estaba desarrollando, el conflicto de los siglos dentro de la historia. Aquí dice, ella estuvo en el lugar donde Dios quería que estuviera. Fue usada por Dios de una manera poderosa y esto ilustra el modo en que el tema del gran conflicto puede desarrollarse en la historia. Ahora, en medio de este asunto surge el enemigo del pueblo de Dios. Aquí lo dice claramente el testimonio bíblico. Dice que este era el enemigo del pueblo judío. Si usted lo lee claramente, lo puede encontrar en el libro de la reina Esther o en el libro de Esther. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? En Esther capítulo 3, en el versículo 8 al 11, se dice lo que es el decreto que prácticamente le piden al rey que emita. Dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Ahora, este enemigo llamado Amán le ofrece oro al rey, le ofrece, mira, haz esto, haz un decreto para que se acabe esta gente, que la mate esta gente, que muera toda esta gente. Y el rey viene y le da el anillo a Amán para que él mismo haga el decreto, para que él mismo haga lo que él deseaba. Sin embargo, aquí vemos la providencia de Dios. Más adelante nos damos cuenta que Mardoqueo habla con la reina Esther y le dice, Mardoqueo, versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, o sea, lo que estaba pasando, lo de la conspiración. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, el hecho que estás ahí en posición no quiere decir que te vas a salvar de este asunto. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La reina Esther manda convocar a que la gente ore por ella y ayune por ella para presentarse ante el rey y solucionar este conflicto, este gran problema. Ahora, el rey comprendía muy poco los resultados abarcadores que habían acompañado la ejecución completa de este decreto. O sea, el enemigo mismo de Dios y del pueblo de Dios quería acabar con el pueblo de Dios. Y si se acababa con el pueblo de Dios, entonces la venida del Mesías no iba a suceder nunca. De esta manera, el enemigo procuraba quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Ahora, resulta algo interesante. El decreto se da para que maten a todo el pueblo de Dios. Sin embargo, al orar,
al ayunar y al interceder por el pueblo, Dios le encuentra favor en la vida de Esther. Y así es que Dios se glorifica y le da vuelta, por así decirlo, a todo el plan del enemigo. Él quería destruir al pueblo, pero el enemigo fue destruido. Léalo un poco más adelante, le recomiendo que lea toda la historia del libro de Esther. Es un libro pequeñito en realidad. Dice aquí, el conflicto aquí era la adoración. Recuerde que Amán quería que Mardoqueo le adorase, se postrase y lo reconociese, porque la cultura de este pueblo era algo así como el que llegaba al reino era como un dios. Entonces, el conflicto, dice, el gran conflicto entre Cristo y Satanás es todavía la misma. Y los que procuran ser fieles a Dios enfrentarán algo como lo que enfrentaron los judíos. Se nos ha advertido en que las escenas finales de la historia de la tierra se promulgará el decreto que declarará que se hiciese matar a todos los que no adorasen. Así lo dice Apocalipsis. Dice que querrán matar a aquellos que no adoren a la bestia, a su imagen. Pero ¿sabe qué? Aquí el decreto de muerte es para aquellos que no adoran a la bestia, a su imagen. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia es clara, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el único que se merece toda honra, toda gloria y toda adoración se llama Jesucristo. Él es el Dios en esta tierra para tu salvación y para mi salvación. Entonces, confiar o desconfiar de aquellos que piensan diferente, aquellos que adoran diferente. Tú no tienes que irte a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque solo hay un solo Dios dado a los hombres, un solo mediador, y este se llama Jesucristo. De tal manera que aquí el punto principal en el decreto de muerte es adorar a quién. Dice la Biblia, Apocalipsis dice, y los que no le adoraron fueron prácticamente desechados. Estos tienen que tener, dice, una marca en la frente, una marca en la mano, los que adoran a la bestia. No pueden comprar ni vender. Entonces la pregunta es, ¿este decreto de muertos se va a dar nuevamente? Obviamente, aquí lo dice, se nos ha advertido que en las escenas finales de la historia de la tierra se promulgará el decreto que declara que se hiciese matar a todos los que no adoren a la bestia y a su imagen. De tal manera que en el conflicto sigue habiendo victoria. ¿Por qué? Porque el que se merece toda honra, toda gloria, se llama Jesucristo. Y a Él es que hay que adorar. A Él es el digno de toda honra, de toda gloria. Veamos qué nos dice la lección en el día jueves con el tema que es Nehemías.